eficiencia mecánica, este numerador, ¿qué cosa es? La potencia indicada por la eficiencia mecánica, ¿qué cosa es? Potencia efectiva. Potencia efectiva sobre el flujo de calor, teórico, flujo A. Y esto, por definición, es igual a la eficiencia efectiva. Tenemos que la eficiencia efectiva es igual a la eficiencia indicada por la eficiencia mecánica. Tanto como queríamos demostrar la fórmula superior derecha. Ahora, se muestra también que el consumo específico efectivo es igual a G sub I sobre beta M. También, de igual forma, se puede demostrar con suma facilidad, puesto que G sub I sabemos que es igual a Gc sobre Li. Este es igual a G sub I. Si nosotros a esto lo dividimos entre eta M, ¿qué cosa tendremos? Gc sobre, ¿qué cosa es el producto Ni por eta M? Nuevamente es la eficiencia efectiva. Entonces, esto de acá, por definición. Pues es porque no es la potencia efectiva. Sí, a ver. Potencia efectiva. La potencia efectiva. Esto, por definición, es igual a G sub I. Entonces, tenemos la segunda fórmula de la derecha. G sub E es igual a G sub I sobre eta M. Como la eficiencia mecánica siempre es menor que 1, siempre, entonces vamos a ver que el consumo específico efectivo siempre va a ser mayor que el consumo específico indicado. Y es lógico que así sea, ¿no? Vamos a tener que gastar más combustible por kilowatt hora, porque en el consumo específico efectivo estamos incluyendo a las pérdidas mecánicas. En el consumo específico indicado no incluimos a las pérdidas mecánicas. Por eso el consumo va a ser menor. Después tenemos dos fórmulas adicionales, la segunda y la tercera del lado izquierdo. Pues son sumamente fáciles de demostrar, ¿no? La eficiencia mecánica, por definición, es igual a P sub E sobre P sub I. P sub E lo podemos poner en función de P sub I. Sería P sub I menos P sub M sobre P sub I. Esto obviamente es 1 menos P sub M sobre P sub I. Esa es la segunda forma. La tercera, la de abajo, la eficiencia mecánica es igual a P sub E sobre P sub I nuevamente. Y P sub I lo podemos poner como P sub E más P sub M. Si nosotros el P sub E lo pasamos al denominador, nos va a quedar 1 sobre 1 más P sub M sobre P sub M. Es la segunda forma. Estas dos fórmulas son a veces útiles para analizar tendencias de curvas, como vamos a ver en la clase de hoy. Estas dos fórmulas las vamos a utilizar eventualmente para demostrar tendencias, para analizar tendencias. Y con ello, con estas fórmulas, tendríamos las herramientas para hacer el análisis cómo cambian los parámetros efectivos en función de los parámetros de funcionamiento del motor. Ya sabemos que los parámetros de funcionamiento del motor básicamente son dos:
la velocidad de rotación del cigüeñal y la carga. Entonces, la clase de hoy, gran parte de ella va a consistir en analizar cómo cambian los parámetros efectivos en función de la velocidad y en función de la carga. Por ejemplo, vamos a analizar cómo influye la velocidad en los parámetros efectivos. La influencia de la velocidad es parecida en ambos tipos de motor, motores H y motores diésel. Por eso vamos a hacer un solo análisis, porque las tendencias son parecidas. En primer término, vamos a ver cómo cambia la presión indicada, la presión de pérdidas mecánicas y por diferencia la presión efectiva, PSV, en función de la velocidad de rotación N, desde una velocidad mínima estable del motor, velocidad mínima estable del motor. Sabemos que la presión indicada PSUI es proporcional al factor de potencia de I sobre alfa por delta B. Son proporcionales. Estamos analizando el caso de un motor de refrigeración natural. Ahora, el factor de potencia sabemos que cambia muy poco. La variación del factor de potencia es muy ligera, ¿no es cierto? Y solamente disminuye en la zona de altas velocidades. Pero como una primera aproximación podemos considerar incluso que I sobre alfa es casi constante. Es una curva aplanada completamente. La que sí cambia es la eficiencia volumétrica. ¿Y por qué cambia la eficiencia volumétrica? Ya sabemos que eso se debe a que al aumentar la velocidad aumentan notablemente las pérdidas hidráulicas. Y eso origina que la eficiencia volumétrica caiga abruptamente con la velocidad, notablemente con la velocidad. Entonces, más o menos, PSUI tiene una tendencia como la voy a dibujar. Una tendencia muy parecida a la tendencia de la eficiencia volumétrica. La curva de PSUI se parece mucho a la tendencia de delta B. Y eso se debe a que el factor de potencia cambia muy poco, como acabo de decir. Ahora, las pérdidas mecánicas, PSUM, ¿cómo cambia PSUM? Aumentan, pero ¿cómo? ¿Qué tendencia tiene? Lineal. La tendencia de PSUM es aproximadamente lineal. Extrapolar esto, lo mismo se puede extrapolar PSUM. Y aquí, ¿qué cosa ocurre? El PSUM es igual a PSUI en este punto, en la intersección. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir aquí? ¿Cuánto vale la presión efectiva? Cero. Y a este régimen le vamos a llamar embalamiento. Embalamiento. Toda la potencia indicada o toda la presión indicada se va a invertir solamente para vencer al rozamiento. La potencia efectiva o la presión media efectiva se hacen cero en este embalamiento. Pero esto ocurre a muy alta velocidad, una velocidad anormal. Una velocidad anormal. Este régimen tenemos que evitarlo, como voy a explicar después, tenemos que evitarlo a toda costa. Si nosotros quisiéramos obtener la presión efectiva es la diferencia entre la presión indicada y la presión de pérdidas mecánicas. Entonces, para cada velocidad bastará con restar las ordenadas respectivas.
Si nosotros hacemos eso, la resta de las ordenadas, ¿qué vamos a tener? Una curva como esta. Eso es. En el embalamiento, la presión efectiva vale 0. Pero no solamente nos interesa saber las presiones, también queremos saber cómo cambia la potencia efectiva. Ese es el parámetro más usado, ¿no es cierto? La potencia efectiva, cómo cambia la potencia indicada, cómo cambia la potencia de pérdidas mecánicas. También tiene la velocidad mínima. La abscisa sigue siendo la velocidad. Entonces, la potencia indicada. Nosotros sabemos que la potencia indicada es igual a P sub I por P sub H por N sobre signo D. Entonces, sobre la potencia indicada van a influir la presión media indicada y la velocidad. A pesar de que la presión indicada en gran parte del rango disminuye a medida que aumenta la velocidad, sin embargo, por la influencia de la velocidad, por la influencia de N, la curva de la potencia indicada crece con la velocidad. Crece con la velocidad. Y solamente a muy altas velocidades, más allá de la velocidad nominal, empieza a descender. La potencia de pérdidas mecánicas, Nm. Nm sabemos que es igual a P sub M o P sub H por N sobre signo D. Pero a su vez P sub M es igual a ¿qué? Sabemos que es una función lineal de la velocidad media del pistón. Y la velocidad media del pistón es proporcional a la velocidad. Por lo tanto, la potencia de pérdidas mecánicas será igual a B' por N P sub H por N sobre 120. ¿Qué cosa significa esto? Cuando nosotros multipliquemos N por N, eso nos va a determinar una tendencia parabólica, una parábola cuadrática. Entonces la tendencia de Nm, de la tendencia de pérdidas mecánicas, será una tendencia más o menos así. Este punto de intersección nuevamente corresponde a la velocidad de embalamiento. La intersección es realmente cuando ocurre el embalamiento. Profesor, Sí. ¿se puede embalar bajo carga? ¿Perdón? ¿Uno se puede embalar bajo carga? Sí. Es decir, con la velocidad. Para que el motor se acelere, tenemos que quitarle carga. La carga externa tiene que disminuir para que el motor se pueda acelerar. No podemos mantener la carga externa constante, porque si no, no se va a acelerar. Salvo que nosotros movamos o la palanca de aceleración o abrimos la mariposa. Pero se supone que estas curvas se construyen con la posición de la mariposa o de la palanca de aceleración constantes. Pero la única forma es que la carga externa vaya disminuyendo. Eso va a hacer que el motor se vaya paulatinamente acelerando. Ahora, si nosotros quisiéramos dibujar cómo cambia la potencia efectiva la obtenemos con la resta de la potencia indicada menos la potencia de pérdidas mecánicas.
Y esa curva de la potencia efectiva va a ser así. De la curva de la potencia efectiva. Ya habíamos comentado, creo que en una clase pasada, que los fabricantes escogen la velocidad nominal, es decir, la máxima velocidad admisible durante el funcionamiento, cerca del punto donde se alcanza la potencia efectiva máxima. Puede estar un poquito después o un poquito antes. Nosotros vamos a llevar un poquito después. A esa velocidad le vamos a llamar velocidad nominal. Es la máxima velocidad admisible de trabajo. Ahora, vemos de que la velocidad de embalamiento es mucho mayor que la velocidad nominal. La velocidad de embalamiento es mucho mayor que la velocidad nominal. En la práctica, esta velocidad de embalamiento puede ser de 60 a 100% mayor. De 60 a 100% mayor. Es decir, incluso la velocidad de embalamiento podría duplicar a la velocidad nominal. Podría ser el doble la velocidad de embalamiento. Y si la velocidad de embalamiento fuese doble, entonces las fuerzas centrífugas que se originarían en alguna parte del motor podrían cuatriplicarse. ¿Cierto? Sabemos que las fuerzas centrífugas son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Si la velocidad nominal en el embalamiento se podría duplicar, entonces las fuerzas de centrífugas correspondientes se podrían cuatriplicar. ¿Eso qué cosa implicaría en la fase de diseño del motor? El fabricante tendría que utilizar un factor de seguridad de 4. ¿Cierto? Tendría que utilizar un factor de seguridad de 4. ¿Qué cosa implica utilizar un factor de seguridad de 4? O utilizar un material que tenga 4 veces el esfuerzo de diseño, o utilizar un material que tenga 4 veces el espesor del material original. Ambas soluciones son onerosas. El fabricante lo que va a hacer es trasladar ese sobrecosto a los usuarios. Obviamente, un motor que cueste 4 veces el precio normal lo va a convertir en un artículo que nadie va a querer comprar. Entonces, en conclusión, el embalamiento es un régimen totalmente inaceptable, no solamente por los esfuerzos y por el costo, sino que el embalamiento puede provocar el colapso del motor, el colapso total del motor. Cuando se produce el embalamiento en motores grandes, se ha visto a veces que los pistones salen disparados fuera del motor, con consecuencias mortales incluso. Mientras más grande es el motor, los efectos de embalamiento son más peligrosos. Vamos a ver después de unos minutos que para evitar el embalamiento en los motores diésel, de forma indispensable hay que colocar un dispositivo que evite de que el motor se embale. A ese dispositivo se le llama gobernador. Es un dispositivo automático que sensa el momento en que la velocidad supera la velocidad nominal. ¿Cuál es la acción de este gobernador? ¿Qué cosa hace el gobernador? Si la velocidad del motor supera la velocidad nominal, entonces el gobernador actúa y corta el suministro de combustible. Si se corta el suministro de combustible, es lógico pensar que el motor va a comenzar a frenarse.
va a desacelerarse. Ahora, aquí en la parte derecha se muestran las curvas de economía. Tenemos por un lado la eficiencia indicada, el consumo específico indicado y los valores efectivos correspondientes, el KE y QSUE. Además, cómo cambia la eficiencia mecánica. Vamos a explicar en la pizarra por qué son las tendencias así. Vamos a ver por qué las tendencias son tal como se muestran en el lado derecho de la pizarra. En primer lugar, expliquemos por qué la eficiencia mecánica disminuye con la velocidad. ¿Por qué la eficiencia mecánica cae con la velocidad? ¿Por qué ocurre esa tendencia? Si nosotros escribimos una de las fórmulas de la eficiencia mecánica, sabemos que esto se puede calcular así, ¿no? 1 menos P sub M sobre P sub I. Pero a medida que aumenta la velocidad, estas dos curvas cambian de forma diferente. Mientras P sub M crece con la velocidad, P sub M crece, P sub I en gran parte del rango de velocidades disminuye. Solamente al principio crece un poquito, se trata de mantener constante, pero después cae. Entonces, si nosotros tenemos que este numerador crece y el denominador que en gran parte del rango decrece, ¿qué cosa le ocurre a este cociente? Aumenta más. Claro. Aumenta más que P sub M. Y a esta diferencia, ¿qué cosa le ocurre? Disminuye. Disminuye. Entonces, si nosotros graficamos esta M, solamente a bajas velocidades tiende a mantenerse constante o crece un poquito, pero en gran parte del rango la eficiencia mecánica disminuye. ¿Por qué disminuye? Por dos razones. Aumenta P sub M con la velocidad y la presión media indicada disminuye. Ya sabemos que la presión media indicada disminuye porque la eficiencia volumétrica baja. Las pérdidas hidráulicas aumentan. Entonces hay dos razones para que la eficiencia mecánica caiga. Aumentan las pérdidas mecánicas y aumentan las pérdidas hidráulicas. Ahora, la eficiencia indicada. ¿Cómo cambia la eficiencia indicada? Dijimos que la curva de eficiencia indicada cambia ligeramente, aumenta ligeramente. Solamente a muy alta velocidad comienza a decrecer un poco. ¿Y por qué mejoraba la eficiencia indicada? A medida que el motor se iba acelerando. Había varios factores, ¿no? Por ejemplo, la turbulencia hace que el aire con el combustible se mezcle más homogéneamente. La turbulencia hace que la vaporización del combustible sea más rápida, ¿no es cierto? La mayor velocidad hace que las paredes estén más calientes. Todo eso mejora las condiciones de combustión. Solamente en la zona de muy alta velocidad comienza a decrecer. ¿Por qué? Habíamos explicado de que a medida que aumenta la velocidad hay menos tiempo disponible para que se desarrolle la combustión y que incluso en motores muy veloces una parte de la combustión incluso podía realizarse fuera del motor, en el tubo de escape, y eso disminuye o empeora notablemente la eficiencia indicada. Por eso comienza a caer. Entonces, esta es la tendencia desde ahí.
Si nosotros quisiéramos ver cómo la tendencia de eta I, de la eficiencia efectiva, nosotros sabemos que la eficiencia efectiva es el producto de eta I por eta I. Vemos que eta I cambia muy poco, ¿no? Eta I cambia muy poco. Podemos considerarlo aproximadamente constante. Entonces, la tendencia de eta I básicamente va a estar determinada por la tendencia de la eficiencia mecánica. Entonces vamos a tener que la eficiencia efectiva es algo así, es menor que ambas. Se nota que a alta velocidad la eficiencia efectiva disminuye notablemente. Eso se debe a la disminución de la eficiencia mecánica. Esta disminución de eta I se debe a las mayores pérdidas mecánicas y a las mayores pérdidas hidráulicas en la admisión, a los dos factores. Los consumos específicos, G sub I y G sub E, ¿cómo cambian? ¿Cómo cambia G sub I y G sub E? Sabemos que los consumos específicos cambian de forma inversamente proporcional a las variaciones. Inversamente proporcional a las variaciones de la eficiencia indicada. En el caso de G sub I y en el caso de G sub E, va a ser inversamente proporcional al cambio de eta I. Si nosotros verificamos eso, primeramente G sub I. Como la curva de eta I es cóncava hacia abajo, ligeramente cóncava hacia abajo, la curva de G sub I va a ser ligeramente cóncava hacia arriba. Entonces G sub I tiene una concavidad hacia arriba ligeramente. No cambia mucho. Y G sub E, como la eficiencia efectiva es cóncava hacia abajo, pero con una gran concavidad, entonces ¿cómo será G sub E? Cóncava hacia arriba, pero con una gran concavidad. Vemos que a altas velocidades el consumo específico aumenta notablemente. Ya sabemos por qué, ¿no? Las pérdidas mecánicas aumentan y las pérdidas hidráulicas también aumentan. Incluso sabemos que a alta velocidad el tiempo disponible para combustión se reduce también y eso provoca una disminución de la eficiencia de la combustión. Porque parte de la combustión incluso se va a realizar ya en plena carrera de expansión o también algo se va a producir en la carrera de escape, fuera del motor, y eso empeora notablemente la economía de combustible. Entonces vemos que efectivamente la tendencia de las curvas que yo dibujaba en la pizarra se parece mucho a los gráficos que están dibujados en el ECA, porque el análisis es el mismo, por supuesto. Ahora, si queremos ver cómo la tendencia de los parámetros efectivos pero en este caso la función de la carga, ya sabemos que cuando analizamos la influencia de la carga, eso nos obliga a desdoblar el análisis. Hay que hacer por separado el análisis para los motores de Chile y
y para los motores diésel. En el ECA se puede ver cómo cambian estos parámetros en función de la carga, es decir, en función de la apertura de la mariposa, en el caso del motor de carburador, o en función de la compuerta de aire, en el caso de los motores de inyección electrónica de gasolina, anul. Vemos que la tendencia de ahí, dijimos eso, que la tendencia de la eficiencia indicada estaba fuertemente determinada por la tendencia de alfa. Es decir, la composición de la mezcla, si la mezcla es rica o es pobre, influye notablemente sobre la eficiencia de la combustión y de la eficiencia indicada. Dijimos que las peores condiciones, no solamente en la clase pasada, las peores condiciones de combustión son cuando el motor trabaja con bajas cargas, cuando la mariposa, los gases están casi cerradas, ¿cierto? Cuando trabajamos con cargas pequeñas. Esas eran las peores condiciones para la combustión. ¿Por qué son las peores condiciones? Primero porque el flujo de aire y el flujo de combustible se triangulan. Ese estrangulamiento provoca que las presiones en todo el ciclo bajen sustantivamente. Las presiones bajan significativamente en todo el ciclo, incluyendo al final de la compresión. Si la presión del aire y de la mezcla al final de la compresión baja, ¿qué efecto tiene eso sobre la chispa eléctrica? ¿Qué pasa cuando la chispa se produce en una atmósfera a baja presión? La potencia de la chispa disminuye. Recuerdan ustedes la fórmula de Pacheco. La potencia de la energía de la chispa eléctrica disminuye si es que la presión de la atmósfera donde sale esa chispa baja. Y entonces no solamente baja la potencia de la chispa, sino que la chispa se hace más inestable. Esa menor potencia y esa inestabilidad de la chispa eléctrica afecta notablemente las etapas subsiguientes, y la combustión se hace más larga y más lenta. Que la velocidad de la combustión disminuya, sabemos que afecta notablemente a la eficiencia de la combustión. Sabemos que para que la combustión sea efectiva, tiene que realizarse rápida y a altas temperaturas. Si la combustión es lenta y a bajas temperaturas, la combustión se vuelve ineficiente y contaminante. ¿Cierto? Y entonces podemos ver eso, ¿no? Que la menor eficiencia indicada se obtiene con cargas pequeñas. A medida que vamos abriendo la mariposa, las condiciones dentro del cilindro, dentro de la cámara, van mejorando. Y la curva de eficiencia indicada alcanza su máximo valor, cuando la carga más o menos está entre 70 y el 80% de la carga. ¿Por qué disminuye la eficiencia indicada en la zona de altas cargas? ¿Cuál es el factor que causa eso? ¿Tendrá que ver con la tendencia de alfa? ¿Tendrá que ver con el hecho de que cuando aumenta la carga en esta zona, la mezcla se enriquece tanto que incluso el alfa se hace menor que 1? Y cuando alfa es menor que 1, ¿qué cosa significa? Que hay exceso de combustible. Y cuando hay exceso de combustible, en los productos de la combustión, ¿qué aparece? ¿Qué aparece en motores de chip cuando hay exceso de combustible? Monóxido. CO2 siempre va a haber. El monóxido es el problema. El CO2 ya no se puede seguir quemando. El monóxido sí se puede seguir quemando. Entonces, que aparezca monóxido en la base de escape significa que parte del combustible no se ha quemado bien.
no se ha quemado completamente y eso constituye desperdicio de energía. Por eso que la eficiencia indicada comienza a caer ligeramente. ¿De acuerdo? Ahora, para conocer la tendencia de eta I, no basta solamente con conocer la tendencia de eta I. ¿Qué cosa tenemos que conocer adicionalmente? Sabemos que la eficiencia efectiva depende no solamente de la eficiencia indicada, también depende de la eficiencia mecánica. Entonces necesitamos saber cómo cambia la eficiencia mecánica. ¿Y cómo analizamos eso? ¿Cómo cambia la eficiencia mecánica con la carga? Bueno, muy fácil. La eficiencia mecánica sabemos que es P sub E sobre P sub I. Esto lo podemos poner P sub E sobre P sub E más P sub N. Estoy repitiendo lo que hice al inicio de la clase, ¿no? Y esto es igual a 1 sobre 1 más P sub N sobre P sub E. En este caso nos conviene analizar la tendencia eta M utilizando esta fórmula. Ahora, si la velocidad es constante, esta curva de carga, la curva de carga se hace con la premisa de que la velocidad es constante, N es constante. ¿No es cierto? Entonces, si N es constante, esto significa que P sub M, las pérdidas mecánicas, más o menos son constantes. Si P sub M es constante, entonces la eficiencia mecánica solamente depende de P sub E. Si P sub E aumenta, ¿qué le pasa a este cociente? Disminuye. Si el cociente disminuye, ¿qué le pasa al denominador? Disminuye. También disminuye. Y si el denominador disminuye, ¿qué le pasa al quebrado? Aumenta. Aumenta. Entonces la curva de eta M es una curva creciente. ¿Cuánto vale en el vacío cuando la carga es cero? Si yo dibujo la carga, la abscisa es potencia efectiva o presión media efectiva o porcentaje de carga, cualquiera de las veces. Yo tengo la opción de escoger cualquiera de los tres parámetros. Y entonces, acá estoy considerando la eficiencia mecánica. A este régimen de carga cero se le llama vacío. Vacío. Potencia efectiva, cero. Cuando la potencia efectiva es cero, ¿cuánto vale la presión, la eficiencia mecánica? Cuando esto es cero. Cero. Sí. ¿No es cierto? Vale cero. Entonces la eficiencia mecánica es una curva creciente. Y la eficiencia indicada, ¿cómo es? No tenemos aquí. Vamos.
Está ahí. Y si quiero saber la tendencia de esta ahí, ¿cómo será esta ahí? Sé que esta ahí, la eficiencia efectiva, es igual a la eficiencia indicada o la eficiencia mecánica. Es el producto de los dos, ¿no? Y aún más, la eficiencia efectiva es menor que cualquiera de las dos. Es menor que la eficiencia indicada y es menor que la eficiencia mecánica. Siempre menor que cualquiera de ellas. Entonces la curva de eficiencia efectiva va a estar por debajo de las dos. Por debajo de las dos. Al principio la eficiencia efectiva es muy pequeña y va mejorando a medida que aumenta la carga. Llega a su valor máximo cuando la eficiencia efectiva, cuando la carga, es de 70 a 80% de la carga. Ahí llega a su valor máximo. Y después comienza a caer. ¿Por qué cae? Ya sabemos por qué cae, ¿no? La mezcla se enriquece en la zona de cargas altas. Noten ustedes que en la zona de cargas bajas la eficiencia efectiva es muy pequeña. ¿Por qué? Porque ambas eficiencias, tanto la eficiencia mecánica como la eficiencia indicada, tienen valores pequeños a bajas cargas. Ambas eficiencias. Claro. Por eso que la tendencia de la es así. Y si nosotros quisiéramos saber la tendencia de qué sube, el consumo específico efectivo, ¿cómo será? Sabemos que la tendencia es inversamente proporcional a eta E. La curva de eta E es una curva cóncava hacia abajo y tiene su máximo valor cuando la carga es de 70 a 80%. La curva de G sub E será cóncava hacia arriba y el valor mínimo será cuando la carga sea de 70 a 80%. Así tendremos la curva de consumo específico. Y lo vamos a dibujar. Eso es. Vemos que cuando la carga es 0 en el vacío, ¿cuánto vale el consumo específico? Con carga 0, ¿cuánto vale el consumo específico? Sabiendo que por definición G sub E es igual a G sub C sobre M. En vacío, ¿cuánto vale la potencia efectiva? 0. Si no era infinito. Y Gc no es 0. Claro. Gc es una cantidad determinada. Si no era infinito. Pequeña, pero es una cantidad determinada. Una cantidad determinada entre 0, ¿cuánto nos da? Infinito. Infinito. Con la curva se declara hacia el infinito. Todo el combustible consumido sirve solamente para vencer a las pérdidas mecánicas. No nos queda nada para producir potencia útil. Todo se consume en vencer la fricción y en mover los mecanismos auxiliares. No queda nada para el eje, al final del eje cigüeñal. Nada útil al final del eje cigüeñal. Por eso que el consumo específico se dispara. Pero en la zona de alta carga, el consumo específico crece también un poco. Ya sabemos por qué. Porque la mezcla se enriquece. Se enriquece incluso valores de alfa menores que 1. Cuando el alfa disminuye por debajo de 1, aparece automáticamente el monóxido que nos va a hacer estar. La presencia del monóxido significa
desperdicio de combustible, desperdicio energético. Esto es para el motor Echea. Y para el motor diésel, ¿en qué cambia el análisis? En el motor diésel, ¿en qué cambia el análisis? Sabemos que la regulación de la carga en el motor diésel es completamente diferente. Ya no se hace a través de una mariposa o de una compuerta de aire. ¿Cómo se regula la carga en el motor diésel? Con la bomba. Actuando directamente sobre la bomba de inyección. ¿Cierto? Actuando directamente sobre la bomba de inyección. Ya no hay ninguna válvula en el ducto de admisión. Evitamos esas pérdidas cuando hay la presencia de una válvula. Entonces, vemos que, por ejemplo, si nosotros queremos bajar la carga, alfa aumenta porque estamos disminuyendo el combustible. La mezcla se hace cada vez más pobre. Y la mezcla pobre es garantía de combustión más completa. En un motor diésel, una mezcla pobre, también ocurre en el motor de Echea. Una mezcla pobre es garantía de una combustión más completa. Entonces, vemos que eso se va a manifestar o se va a reflejar en la tendencia de TAI. Al empobrecerse la mezcla, la eficiencia indicada aumenta. Pero notamos que la eficiencia indicada en la zona de bajas cargas, la curva tiende a aplanarse. Ese aplanamiento de la curva, ese achatamiento de la curva, ¿a qué se debe? Mencionábamos en la clase pasada, en una de las clases pasadas, que eso se debe a la acción de dos factores adversos que ocurren a bajas cargas. Por un lado, la presión de inyección disminuye si que bajo la carga. Una bomba mecánica, si cuando bajamos la carga, la presión de inyección también lamentablemente baja. Y si la presión de inyección baja, ¿qué le pasa a la priorización del combustible? Empeora. Las botas inyectadas son más grandes y las botas grandes se queman deficientemente. Eso significa eficiencia. Pero además, cuando el motor trabaja con bajas cargas, la temperatura de la pared del motor también baja. Y que la pared del motor esté baja, eso dificulta el autoencendido y también entorpecen a la combustión, empeoran a la combustión. Entonces la curva por eso es que se aplana. Cuando nosotros utilizamos el common rail, el sistema common rail, ya la polarización no depende de la carga. No, en cualquier régimen de velocidad de carga, entonces la polarización es buena. Y por lo tanto, en bajas cargas tiende a crecer un poquito. De todas maneras, la pared del motor se enfría, así sea como un rail. Como estamos inyectando menos combustible, la pared va a quedar más frías. Pero ya no tenemos los dos factores juntos. Tendríamos solamente las menores temperaturas de las paredes. La polarización es buena, igual que en cualquier régimen. Ahora, para saber la tendencia de esta E, nuevamente necesitamos saber cómo cambia esta N. No es suficiente saber cómo cambia esta I solamente. Hay que saber cómo cambia la eficiencia mecánica. La pregunta es, ¿nuestro análisis cambia si es que cambiamos el motor? Esas fórmulas que he puesto ahí a la derecha cambiarán si es que yo cambio de motor de Echea a diésel. No. ¿Por qué no cambia? Porque nuevamente, si estamos hablando de características de carga, la velocidad de N es constante. Al motor diésel sigue siendo constante. Y si N es constante, la presión de pérdidas mecánicas también es constante. Entonces el análisis no ha cambiado. La fórmula para calcular eta I es la misma, eta I por eta E. Estas conclusiones también son válidas.
la curva de la eficiencia efectiva en todo el rango de cargas va a estar por debajo delta I o delta M, va a estar por debajo. Entonces, si nosotros reflejamos eso en un gráfico, donde está dibujo la potencia efectiva o la presión media efectiva o el porcentaje de cambio. Y aquí grafico delta I, delta M y delta M. ¿Cómo cambia delta I? Ya sabemos que a medida que la carga disminuye, delta I tiende a crecer. Pero se va aplanando a medida que bajo la carga. Pero esa tendencia de delta I es mejor que esta. ¿No es cierto? Aquí tenemos que bajamos la carga y la eficiencia indicada se empeora notablemente. Aquí bajamos la carga y la eficiencia indicada aumenta. Aumenta poco, pero aumenta. Acá no. La eficiencia mecánica. Bueno, la eficiencia mecánica cambia como ya hemos visto en el caso de los motores de Che. Crece, ¿no? Crece. Y la eficiencia efectiva. La eficiencia efectiva es menor que estas dos curvas en todo el rango. Entonces es menor. Nuevamente, cuando la carga está entre el 70 y el 80%, la eficiencia efectiva alcanza su valor máximo. Si yo comparo ambas curvas para el motor Che y para el motor diésel, ¿cuál tendencia es mejor? ¿Y por qué? Son parecidas las tendencias, ¿no? Con cabeza hacia abajo. Pero ¿cuál es mejor? La del diésel, ¿no es cierto? Sabemos que los motores de diésel siempre son motores más económicos que los motores de Che. Los valores de la eficiencia efectiva siempre van a ser mayores. Este valor es mayor que este. Este puede llegar, por ejemplo, de 35 a 42%. Aquí máximo tenemos digamos, de 20 a 30%. Máximo. ¿Qué más? ¿Cuál es más cóncava? ¿Esta curva o la otra? No, diésel. Diésel. ¿Cuál es más cóncava? Diésel. Parece que es más cóncava, ¿no? Pero más cóncava es esta. ¿A qué me refiero con concavidad? Vean ustedes, aquí tengo un rango amplio. Todo este rango, donde la eficiencia no cambia mucho. Ya. Aquí en este caso, el rango donde la eficiencia no cambia mucho es menor. En el motor Che, la eficiencia efectiva cae notablemente acá. ¿Por qué? Porque ambas eficiencias, eta I y eta M, son pequeñas a bajas cargas. En el motor diésel, a bajas cargas, vean ustedes, claro, la eficiencia mecánica es baja, pero por lo menos la eficiencia indicada ayude a que no cambie mucho. Acá las dos contribuyen a que la eficiencia efectiva baje. Ahí se neutralizan un poco. Entonces, desde ese punto de vista de concavidad, también mejor es el motor diésel.
Es Si menos yo hubiera poco. dibujado el consumo específico, el consumo específico sería menor. Y también menor. Para que la comparación sea más visible. Para que la comparación sea más visible. Aquí voy a poner porcentaje de carga. Para poder comparar, ¿no? Ya no pongo ni potencia efectiva ni presión media efectiva porque los valores pueden ser diferentes. Pongo porcentaje de carga, que es un parámetro más o menos adimensional. Y aquí en la ordenada pongo G sub E. Si la curva del motor Eche fuese esta, por ejemplo, este para el motor Eche. Para el motor diésel va a estar más abajo. Este parece. Vemos que en el diésel no solamente el consumo es menor, sino que en un rango más amplio el consumo específico no cambia mucho aquí en todo este rango. En cambio, en el motor Eche, el valor es más alto y además en un rango más corto el consumo específico cambia poco. Desde ambos puntos de vista, la curva del motor diésel es mejor. Ahora, ¿en qué unidades se expresa este consumo específico? ¿Qué sube? ¿En qué unidades está? Gramos por kilowatt hora. Pero los combustibles líquidos no se venden por peso, no se venden al peso, se venden o por litros o por galones, ¿no es cierto? Entonces, sería mejor que yo exprese el consumo específico no en gramos por kilowatt hora, sino en galones o litros por kilowatt hora. ¿Qué cosa tendría que hacer para hacer esa conversión? Al G sub E correspondiente, lo multiplico o lo divido entre la densidad para obtener galones por kilowatt hora entre ρ sub C. Y para considerar las unidades, lo multiplico por una constante, ¿no? Porque ρ sub C, esto lo voy a expresar en qué cosa, en qué unidad lo voy a expresar esto. En kilogramos por litro. Y esto está en gramos por kilowatt hora. Entonces, para considerar estos litros, le pongo una constante K. Si yo comparase los consumos específicos, ya no en gramos por kilowatt hora, sino en litros por kilowatt hora o en galones por kilowatt hora, la diferencia entre un motor y otro sería mayor o menor. Sabemos que el consumo específico de acá, el consumo específico del motor Eche, es mayor que el consumo específico del motor diésel. En general. Pero esta comparación es cuando expreso el consumo específico en gramos por kilowatt hora.
Si yo expreso no en gramos, sino en litros, tendría que multiplicarlo a esto por rho sub C. Rho sub C del motor, de la gasolina. Y el rho sub C del gasóleo, del petróleo. Pero yo sé que el rho sub C de los gasóleos son mayores que el rho sub C de las gasolinas. Entonces, ¿qué cosa va a significar? Cuando yo compare el consumo específico, ya no en gramos por kilowatt-hora, sino en litros por kilowatt-hora, la diferencia entre un motor y otro motor se va a hacer mayor todavía. Por eso le pongo doble ciclo, ¿no? Para que se entienda. Va a ser mayor todavía. Si lo expreso en litros, entonces en litros va a ser mayor todavía el consumo. Ahora, lo que le interesa al cliente, finalmente, ¿qué cosa es? ¿Cuántos litros consume su motor? ¿O cuánto va a gastar de dinero? ¿Cuánto va a gastar? Entonces sería mejor todavía en soles por kilowatt-hora. Pero las gasolinas, a partir de la gasolina de 90 octanos, 90, 95, 97, son más caras que el petróleo diésel. Si la gasolina es más cara que el petróleo diésel, esta diferencia se va a mantener o va a aumentar. Sabiendo que cualquier gasolina a partir de 90 octanos siempre el precio es mayor que el petróleo. La diferencia va a ser igual, va a ser mayor. Mayor todavía. ¿Y cuánto mayor? De 40 a 50% mayor el precio. De 40 a 50% mayor. En gramos por kilowatt-hora la diferencia es más o menos del 30%. El consumo específico de los motores de diésel es 30% menor, en gramos por kilowatt-hora. Pero si yo lo expreso en soles por kilowatt-hora, la diferencia es de 40 a 50% menor. Entonces, el funcionamiento del motor diésel siempre se ha sabido que es más económico. ¿Se entendió eso, por favor? ¿Esa explicación? Ahora, vamos a ver algo que ustedes ya han visto en los laboratorios. La curva característica de los motores. Básicamente en función de la velocidad y de la carga. ¿Qué cosas son las curvas características? La variación de los principales parámetros efectivos del motor en función ya sea de la velocidad o de la carga. Entonces, acá se muestra en el ecran cómo cambia la potencia efectiva y el consumo específico de ambos tipos de motor para los motores H y para los motores diésel. Y muestro diferentes curvas de potencia. La curva 1, 2, 3, 4. Lo mismo para el consumo específico. 1, 2, 3, 4. Para el motor diésel, algo parecido. Cómo cambian las potencias y cómo cambian los consumos específicos. Ahora, cada una de estas curvas, ¿a qué cosa corresponde? ¿A qué condición corresponde? Las curvas 1, 2, 3 y 4, ¿a qué condición corresponde? A diferentes aperturas de la mariposa, en el caso de los motores H, o a diferentes posiciones de la compuerta de aire, si es que el motor fuese inyección electrónica de gasolina, al múltiple.
y en el motor diésel corresponden a diferentes posiciones de la palanca de aceleración de la bomba de inyección. Diferentes posiciones de la palanca de aceleración, posiciones constantes. Entonces, vemos que las tendencias son diferentes. Por ejemplo, vemos que en la curva de potencia los valores máximos, a medida que yo bajo o voy cerrando la mariposa, se van trasladando a las zonas de menores velocidades. A medida que yo voy cerrando la mariposa, noto que los valores máximos de potencia se van trasladando a las zonas de bajas velocidades. Mientras que en los motores diésel no ocurre eso. La máxima potencia para las 4 curvas más o menos corresponde a la misma velocidad. ¿A qué se debe eso? ¿Reflejo de qué cosa es eso? ¿Cuál es el factor que causa ese corrimiento en los motores H? Las pérdidas. ¿Qué pérdidas concretamente? Las pérdidas hidráulicas. Y eso se manifiesta a través de la tendencia delta E. Vemos cómo cambia delta E en el motor H y cómo cambia delta E en el motor diésel. En el motor H, por ejemplo, esta curva 1 corresponde a 100% de la mariposa abierta. La curva 2, supongan ustedes que corresponde a un 50% de la mariposa completamente abierta. Y la curva 3, que corresponde a un 20%. Vemos que no solamente se empeoran los valores, sino que las tendencias incluso cambian. Para las dos primeras, las tendencias son parabólicas, cuadráticas. Y la última tendencia es incluso hiperbólica. Cambia por completo. En cambio, para el motor diésel, la variación es muy pequeña. Aquí tenemos las curvas 1 y 2. Por ejemplo, la curva 1 que corresponda a la máxima posición de la palanca de la bomba. La palanca de aceleración de la bomba. Y la curva 2 puede corresponder a un 10% de la posición de la palanca de aceleración. Es decir, con el mínimo consumo. Y todas las demás posiciones están entre 1 y 2. No las he incluido para no recargar la figura. En las curvas para las cargas intermedias están entre estas dos curvas. En otras palabras, la eficiencia volumétrica en el motor diésel cambia muy poco. ¿Por qué cambia muy poco? Porque la eficiencia volumétrica no está restringida por una válvula de mariposa. No tenemos una compuerta en la estructura de admisión. Por eso que la eficiencia volumétrica no cambia mucho. Incluso bajamos la carga con el punto de la curva 2 y la eficiencia volumétrica sube incluso. ¿No? La curva 2 está por encima de la curva 1. Entonces cuando bajo la carga, la eficiencia volumétrica sube. ¿Por qué sube? ¿Por qué en el motor diésel bajo la carga y la eficiencia volumétrica sube? En el motor lechero no pasa eso, ¿no? En el motor lechero cierra la mariposa y la eficiencia volumétrica automáticamente baja. En el diésel bajo la carga y se bajo la palanca de aceleración a menores consumos y la eficiencia volumétrica sube sorprendentemente. ¿Por qué sube? No es cierto que cuando bajo la carga el motor trabaja más frío, incluyendo al ducto de admisión. Si el ducto de admisión está más frío, no es cierto que el aire cuando ingrese se va a calentar menos. Y si se calienta menos, no va a ingresar más aire. Por eso que la curva 2, que corresponde a una carga menor, tiene una eficiencia volumétrica mayor. El aire no se calienta mucho cuando bajamos la carga. Noten ustedes que esta tendencia de eficiencia volumétrica incluso se extiende a la tendencia de eficiencia mecánica. Las variaciones en
son paralelas y en el motor Eche ya no son paralelas. Estas tendencias de la eficiencia volumétrica y la eficiencia mecánica tendrán que ver algo con la tendencia de la potencia efectiva y del consumo específico. ¿Tendrán algo que ver? Vamos a analizar. Yo sé que la potencia efectiva de un motor es HU sobre L0 por delta I sobre alfa por delta B por delta E por O sub 0 si el motor es de aspiración natural por E sub H en esa presión. Entonces vemos que la potencia efectiva depende de la eficiencia volumétrica y depende de la eficiencia mecánica. Delta I sobre alfa cambia poco, esto cambia poco, la variación es mínima, variación mínima. Los que cambian son los dos, además de N, por supuesto, además de N. Entonces, de todos estos, el que tiene mayor influencia es ZB. La forma como se regula la carga en el motor Eche perjudica o atenta la tendencia de la curva de potencia y consumo específico. Es una forma totalmente inadecuada de regular la carga. La presencia de esa mariposa es el origen de todos los males del motor Eche, de todos los factores negativos. En el motor diésel no tenemos esa mariposa. Vean ustedes, las tendencias son prácticamente paralelas. Si nosotros vemos la otra página, la otra diapositiva, se ve con claridad eso. La eficiencia volumétrica es la que cambia. La eficiencia mecánica baja, pero se mantienen más o menos paralelas. Entonces el problema radica en cómo regulamos la carga. La presencia de esa mariposa afecta a todos los parámetros del motor. ¿Qué cosa se muestra ahí? ¿Cómo cambia el momento efectivo? El momento efectivo, ¿con qué parámetros del vehículo tiene que ver? Con la fuerza de tracción en las ruedas. Es decir, el momento efectivo es importante para la tracción. ¿Cuánto de fuerza tienen las llantas? Entonces, por eso es importante el momento efectivo. Ya ustedes, la curva de la izquierda es para el motor Eche, y la curva de la derecha es para el motor diésel. ¿Cómo cambia la curva de momento efectivo en un motor Eche? Vemos que la acción de la mariposa hace que las curvas, a medida que bajamos la carga, se empeoren notablemente el momento efectivo. Y esto incluso también afecta la velocidad de paramiento. En un motor Eche basta conservar la mariposa para que el motor no se embale. ¿Se entiende la figura? En un motor Eche basta conservar la mariposa para evitar que el motor se embale. Puse el ejemplo al inicio de la clase cuando se producía, por ejemplo, el embalamiento. Si estamos subiendo con un camión con una cuesta, eso obliga al chofer a pisar el pedal a fondo. ¿Qué pasa si repentinamente la pendiente disminuye?
en cuanto a la resistencia al movimiento. Entonces se va a acelerar, se va a embalar. Definitivamente, ¿qué cosa va a hacer el chofer? Suelta el pedal del acelerador. Y al soltar el pedal del acelerador, la mariposa se cierra. La mariposa, el árbol de mariposa. Al cerrarse, no solamente se estrangula el flujo de aire, sino que también simultáneamente el flujo de combustible se reduce. Como al motor le llega menos combustible, entonces ya se comienza a desacelerar. Y entonces las curvas van a pasar paulatinamente de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Y con ello las velocidades máximas también se reducen. Vean ustedes que al final, cuando la mariposa está casi cerrada, ya la velocidad de embalamiento no representa ningún peligro, porque incluso el menor queda nominal. Solamente con haber soltado el pedal. En cambio, en un motor diésel no ocurre eso. Vemos, por ejemplo, que las curvas 1, 2, 3 y 4, 5 son casi paralelas, que todas tienen una velocidad de embalamiento mayor que la velocidad nominal. Todas. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo del camión, ¿qué cosa va a pasar, por ejemplo, si el camión está subiendo y eso exige que el chofer pise el pedal ahora? Si cambia la pendiente, se disminuye la pendiente de la carretera o se hace constante, plano en la carretera, ¿qué cosa va a significar? Así el chofer suelta el pedal del acelerador. Si es que no tuviese un accesorio llamado gobernador, la velocidad mínima, acá por ejemplo, sigue siendo mayor que la velocidad nominal. Sigue siendo una velocidad excesivamente alta. ¿Sí? Y entonces, si no existe el gobernador, el motor se va a embalar. Así el chofer saque el pedal del acelerador. ¿Y qué cosa significa eso en la práctica? El colapso del motor, la destrucción del motor. Por eso que en todo motor diésel es indispensable la presencia del gobernador. Si no, el motor se va a embalar. Claro, y en el motor Eche algunos tienen gobernador, la mayor parte no lo tiene. Acá abajo tenemos las curvas de consumo específico. Aquí se nota algo curioso. Vean, las curvas 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está la curva 2? Por debajo de la curva 1. Significa que trabajar con menos carga es más económico que trabajar con la carga nominal. Y en ambos motores se cumple eso. La curva 2 en el motor diésel también está por debajo. ¿Eso tiene alguna explicación? ¿Por qué la curva 2 se encuentra por debajo? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Esta curva 2 está por debajo de la curva 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo acá, por ejemplo, la velocidad y la potencia del motor, tengo 4 curvas. El motor dice 4 curvas. La 4 curvas de la derecha. 1, 2, 3, 4. Y acá abajo, como ustedes que yo tengo el consumo específico. 1, 2, 3, 4.
de consumo específico. Supongan ustedes que yo analizo qué cosa ocurre a una determinada velocidad, a la velocidad E. Y entonces tabulo estos valores. El punto 1, tengo la potencia efectiva, N1. En el punto 2, supongamos que tengo este valor. En el punto 3, tengo este otro valor. En el punto 4, supongamos que este punto. Los consumos específicos. Para la curva 1, tengo este valor. Para la curva 2 tengo este otro valor. Para la curva 3 tengo este valor de acá. Para la curva 4 este de acá. Con estos valores yo construyo una nueva curva. ¿Qué curva? ¿Qué curva creen ustedes que voy a construir? Con estos cuatro y estos cuatro de acá. Como abscisa escojo NE y como ordenada que sube a esta velocidad N1. Y si dibujo esa curva, me sale algo así. Este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4. 1, 2, 3, 4. Y esta característica, ¿qué cosa es? ¿Cuál es? No es la de carga a la velocidad de N1. Y la característica de carga no tienen esa tendencia. En el punto 2, no es cierto que el consumo específico es menor. ¿A qué carga corresponde esto? De 70 a 80%. Y eso ocurre para cualquier velocidad, no solamente para N1, para cualquier velocidad. Y entonces, como resultado de eso, se cumple esto. La curva 2 está por debajo. ¿Y por qué está por debajo? Porque la curva 2 trabaja con una mezcla más pobre. La curva 2 trabaja con una mezcla más pobre. Y trabajar con una mezcla más pobre es sinónimo de mayor eficiencia. Ya para 3 y 4, la mezcla sigue siendo más pobre, pero la eficiencia mecánica empeora notablemente. Por eso los puntos 3 y 4 están más arriba en la curva de carga. ¿Está claro? ¿Se entendió todo? La característica de carga. ¿Qué cosa me interesa como usuario saber? Si por ejemplo yo quiero saber cómo se comporta mi grupo de electrógenos. Las características de carga son típicas de los grupos electrógenos. Las características de velocidad son típicas de los motores automotrices. ¿Qué cosa me interesa saber como usuario en cuanto a mi grupo de electrógeno? ¿No creen ustedes que lo que me interesa es saber cómo es el consumo de combustible? ¿No es cierto? Si yo tuviese un grupo de electrógeno, lo que me interesaría saber cuánto consume mi grupo, mi motor. Entonces, yo voy a dibujar qué sucede y la potencia que quiero. Y entonces la curva de consumo más o menos es así. Si yo tengo G sub C
para un punto cualquiera de capital. ¿No es cierto que también conozco la potencia efectiva? Tengo dos valores, G sub C y la potencia efectiva correspondiente. Si yo tengo esos dos valores, ¿no puedo construir acaso G sub E? Solamente teniendo G sub C y la potencia, ¿no puedo construir G sub E, la curva de G sub E? Por supuesto que sí, porque G sub E es igual a G sub C sobre NE. Entonces yo puedo dibujar la curva de consumo específico. Ya sabemos cuál es su tendencia. Este es G sub E. Y esto lo puedo hacer para diferentes velocidades, porque esto es para una velocidad N1. Si la velocidad crece, entonces la curva de consumo generalmente también crece. N2, GC para N2. Y tengo ese juego de curvas. Las curvas rojas son de consumo horario. Las curvas negras son de consumo específico. Para diferentes velocidades. Cada una de esas curvas corresponde a una determinada velocidad. Cada una de esas curvas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponden cada una de ellas a una velocidad determinada. Las curvas, por ejemplo, 100, la que está más arriba, la curva roja 100, corresponde a una mayor velocidad que la curva 1. La curva 1 es la menor velocidad, la mínima velocidad. Estos datos que están abajo están erróneos. He cambiado la figura, he cambiado la leyenda. Entonces, estos datos de la velocidad son erróneos. Lo que sí puedo decirles es que la curva más alta corresponde a una velocidad mayor. Ahora, ¿qué cosa vemos en las curvas rojas en la zona de bajas velocidades? ¿Cómo es la tendencia de las curvas rojas a bajas velocidades? Aproximadamente. Esta curva de acá, a baja velocidad. Casi lineal. Y ese comportamiento casi lineal se cumple casi en todos los motores. Y eso ha dado lugar a un método empírico para calcular a las pérdidas mecánicas. A ese método empírico, ¿cómo se le llama? El método de la línea de Williams, para determinar las pérdidas mecánicas. Seguramente que lo han utilizado en algunos laboratorios, en el motor diésel, pero se puede utilizar para cualquier motor. ¿En qué se basa eso? ¿En qué se basa el método de la línea de Williams? Si yo dibujo P sub C y acá dibujo P sub E o la potencia efectiva NE, entonces sabiendo que la tendencia de P sub C más o menos es así como la estoy dibujando, la zona a bajas velocidades, la tendencia es casi lineal. Pero vemos, por ejemplo, que cuando la potencia es cero en vacío, ya tenemos un consumo específico. Un consumo, perdón, de combustible, ¿qué sucede? ¿En qué se invierte este que sucede? ¿En qué se gasta? En vencer solamente las pérdidas mecánicas. Solamente, posiblemente se utiliza para vencer las pérdidas mecánicas.
Ahora, si yo extrapolara esta línea a la zona de velocidades a la izquierda, linealmente lo extrapolo, entonces, ¿qué cosa me estaría indicando este punto? ¿Cuánto de consumo tengo en este punto? Cero. ¿Cuánto, por lo tanto, es la energía que se origina en la cámara de combustión? Cero. ¿Cuánto de energía producto de la combustión? Si no hay combustible que se queme, ¿creen ustedes que se va a producir energía térmica dentro del motor? No. Cero. No, cero. Eso significa que aquí, en este punto, la potencia indicada vale cero. Yo podría hacer otro eje equivalente, paralelo, ya no de la potencia efectiva, sino de la potencia indicada, NI, o que es un I, cualquiera de los dos. Esa nueva abscisa, comenzando de este punto de acá, es la potencia indicada o la presión media indicada. Y por lo tanto, esta diferencia, ¿qué cosa será? Si esta la de arriba es potencia efectiva y la de abajo es potencia indicada, ¿cuál es la diferencia? Potencia de pérdida mecánicas, efectivamente. Y si yo utilizo las unidades de presión, si la de arriba es presión efectiva y la de abajo presión indicada, ¿qué cosa será la diferencia? Presión de pérdidas mecánicas, eso es. Si yo trabajo a otra velocidad mayor, por ejemplo, voy a tener una curva paralela acá. Esta es AN2, esta era AN1. Y entonces haré lo propio, extrapolo acá, y este otro valor será la otra pérdida mecánica, ¿no? A otra velocidad. Si disminuyo la velocidad, lo tendré por acá, a otra velocidad. A este método gráfico se le llama método de la línea de Williams. No sé por qué motivo algunos alumnos la llaman erróneamente línea de Williams. Williams son apellidos diferentes, son personas diferentes. Lo correcto es Williams. Incluso en internet también algunos cometen ese error. Hay páginas que le llaman línea de Williams. Este método de la línea de Williams no solamente se aplica a motores, también se aplica en turbinas a gas, turbinas a vapor, por si acaso. Es un método aplicable a cualquier máquina térmica.